Bueno, los que nos quedamos aquí en la iglesia, vamos a tener un tema muy interesante, muy actual. Y para eso, cuando comenzamos el culto, abrimos nuestras Biblias y leímos juntos unos versos de Isaías. Si me gustaría que ahorita que vamos a comenzar a compartir el mensaje de la palabra de Dios, lo volviéramos a recordar esos textos. Y ese texto viene en el libro de Isaías, capítulo 63, del verso 7 y del verso 8 y 9. ¿Se acuerdan de él? Que habla sobre la bondad, las misericordias y la multitud de las piedades de Dios para con su pueblo, para con nosotros. No. Y me gustaría que me siguieran ahí en sus Biblias esta porción de la escritura que dice así. Dice: de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Y luego dice el verso 9: en toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días desde la antigüedad. Y entre semana estaba yo meditando sobre este verso que habla de las misericordias de Dios para con su pueblo, para con nosotros. Y me llamó mucho la atención lo que dice aquí en el verso 8. Dice que Dios dijo, porque dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten. Y luego dice la palabra que fue su Salvador. Dice la palabra de Dios que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Un ángel es un enviado, es un mensajero. Y dice que ese enviado, ese Salvador, dice que en toda angustia de ellos, él fue angustiado. Y dice que el ángel de su faz, o sea Jesús, los salvó. Y dice que Jesús en su amor y en su clemencia los redimió, los rescató, y luego dice que los trajo y los levantó todos los días desde la antigüedad. Cuando estaba preparando el tema y yo había meditado sobre esto, me llamó mucho lo que dice la palabra ahí, que en toda angustia de ellos, él fue angustiado. Y estaba reflexionando, hermanos, que la vida actual de nosotros, como que vivimos en este siglo XXI, con tantos afanes, con tantas cargas, siempre se batalla a veces para los gastos, a veces vienen pruebas, lo que hay ahorita de la violencia, y no es el mismo ambiente de hace 10 años, de hace 20 años. Ahorita los papás, los que somos papás y los que son mamás y papás, los que estamos a cargo de una familia, siempre estamos con el pendiente de nuestros hijos, porque no es un tiempo fácil, son tiempos difíciles, son tiempos de angustia. Yo a veces quiero estar en paz, ¿verdad? O sea, me quiero sentir en paz, pero a veces dentro de mí hay esa zozobra, ese estar vigilando cómo está todo, cómo está la familia, cómo están los hijos, cómo están ustedes. Estamos como decimos, siempre al alba, siempre atentos. Ya no es como esos tiempos que yo me acuerdo que cuando estábamos, pues nuestros papás, que les tocó a nuestros papás, a nuestros abuelos, donde todo era claro, lo que era bien, lo que era mal, no había problemas en las escuelas, dábamos por hecho que los maestros hacían su trabajo, no había esos pleitos que le llaman bullying ahora, que se están peleando, o siempre los muchachos acosan a otros muchachos, y no había más certeza de lo que era el bien y el mal. Había lugares donde podíamos ir cómodamente, tranquilamente,
dejábamos ir a nuestros hijos a las casas de sus compañeros, dábamos por hecho que porque eran compañeros de escuela, pues eran personas como nosotros, con el deseo de hacer el bien, con el deseo que les fuera bien a sus hijos. Pero ahorita no podemos dar por hecho nada. Ahorita todo lo que se dice que es, a veces no es. Hay mucha familia que no conocemos, hay mucho escondido, hay mucha vida, personas que viven una vida doble. Los mismos muchachos ya no abren su corazón fácilmente a los papás. Hay muchos medios de comunicación que envuelven a los muchachos. Ahorita estábamos hablando que vamos a dar un tema de los jóvenes para eso, donde los valores pues ya no son valores, son antivalores, porque los muchachos y lo que los niños ven en la televisión, en los programas, las letras de las canciones, lo que dicen, todos ya damos por hecho que tengan una vida sexual así totalmente abierta, libertina. Todos estamos con la sensación de que tenemos que estar viviendo al día, que es una lucha diaria y constante. Ya no tenemos la certeza de que el día de mañana todo va a estar totalmente tranquilo y en paz. No por el hecho de que nos portamos bien podemos decir y tener la certeza y seguridad de que no nos va a ir mal, porque hay mucha injusticia que no nada más la sufre la gente que anda metida en problemas, sino incluso la gente buena, la gente que tiene buen corazón, la gente que está buscando salir adelante bien, una vida honesta. Aún esas personas son tocadas por la maldad, por la injusticia, por la violencia. Hay mucho de eso ahorita. O sea, no podemos dar por hecho que incluso por ser cristianos nosotros no pasamos por pruebas o tribulaciones. Y todo eso estaba yo meditando cuando me ponía atención en ese verso que les decía ahorita, cuando dice: vamos a traer a la memoria todas las misericordias, toda la multitud de piedades, todo lo que Jehová ha hecho para con su pueblo. Y como Dios dice: este es mi pueblo. Y dice que Dios ahí envía a su Salvador, y luego dice la palabra que el Salvador se angustia de las angustias de su pueblo, o sea, carga. Jesucristo dice que Él mismo cargaba con el dolor y el pesar de su pueblo. Y yo creo que en toda la Biblia, una de las ilustraciones de algo que le sucedió a Jesús más gráficas de lo que era el corazón, y es el corazón de Dios para con nosotros, viene en el Evangelio según San Lucas, para que me acompañen ahí, en el capítulo 7, del verso 11 al 17. Es un pasaje que le pasó a Jesús, una situación donde Jesús nos muestra lo que Isaías había predicho del Señor, del ángel de Jehová, que iba a venir a redimir a su pueblo y que iba a ir a alcanzarlo, dice, y que lo iba a levantar. Nosotros damos por hecho, hermanos, nosotros damos por hecho a veces que a la gente buena le va a ir bien. Dice: no, pórtate bien para que te vaya bien, ¿sí? Y a veces nosotros tenemos así muy marcada de que si nos portamos mal nos va mal, y si nos portamos bien nos va bien. Pero la vida no es justa. En el libro de Eclesiastés, si algún día usted se pone a leerlo despacito, dice: he encontrado en la vida muchas injusticias, y que tanto hay injusticia al hombre bueno como al hombre impío. Tanto sufre violencia el hombre bueno como el hombre impío. O sea que la vida a veces no la podemos entender con nuestra mente, y a veces sentimos que los golpes de la vida son muy duros, y a veces lo que nos preguntamos decimos: pero ¿por qué a mí? ¿Qué hice yo? ¿Qué dejé de hacer? Porque no podemos tener garantizado que pasemos por pruebas de angustia, de tribulación, aun y cuando estamos poniendo de nuestra parte el tener un santo temor a Dios y no pecar contra Dios. Y eso le pasó a una mujer. Eso le pasó a una mujer que tuvo un encuentro con Jesucristo. Y eso viene en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, verso 11. Hablando de Jesús, que iba a ser enviado por Dios a su pueblo, que lo iba a rescatar y que se iba a angustiar con lo que se angustiaba su pueblo, y que lo iba a redimir, y que lo iba a levantar y lo iba a sostener todos los días. Dice la palabra así: aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud.
Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Aquí vemos a un pasaje, algo que le aconteció a Jesús y que nos refleja mucho el corazón de Dios Padre para con su pueblo. Dice Jesús: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque las obras que yo hago son las obras que Dios me ha mostrado que el Padre que yo haga. Entiendan que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, decía Jesús. Porque cuando le preguntaban: a ver, muéstranos al Padre, dice: si me has visto a mí, ¿estás viendo al Padre? Porque el que vio a Jesús fue el Padre. Y todo lo que Jesús hizo vino a demostrarnos el amor y los reflejos que tiene el Padre en su corazón para con nosotros. Dice la palabra que Dios Padre tiene pensamientos de paz para con su pueblo, para con nosotros. Dice la palabra que Dios quiere que todos se salven, que ninguno se pierda. Y dice la palabra de Dios que tanto ha amado el Padre a toda la humanidad, a los seres humanos, que ha enviado a su Hijo unigénito para que creamos en Él y tengamos vida en Él y tengamos paz en Él. La manera como Dios quiere transmitirnos y su bendición y lo que Dios tiene en su corazón hacia nosotros, la manera como Dios lo quiere hacer es a través de Jesucristo. Por eso dice la Biblia que en Él habita corporalmente toda la plenitud del Padre, de Dios. Todo lo que tú necesitas tener del Padre está en Jesús. Todo. Paz, perdón, vida abundante, ayuda sobrenatural. Por eso qué tan importante vemos aquí en este texto de cómo Jesús, no es casualidad, porque en el camino de Jesús no existen las casualidades, pero vemos a una persona que no buscó de Dios. Vemos a una persona que, la viuda no dice aquí la Biblia que estaba sufriendo angustia, había muerto su esposo, estaba viuda y lo único que le quedaba era su hijo, también había fallecido, estaba viviendo una vida muy atribulada. Tan es así que dice la Biblia que ese pueblito, todo el pueblito estaba con la viuda, en el dolor de la viuda, que también había sido mamá y había perdido a su único hijo. Qué gran tragedia, qué gran tragedia. No dice la Biblia que era una mujer justa o que era una mujer injusta. No dice la Biblia que si estaba cerca de Dios o lejos de Dios. Lo que dice la Biblia es que Jesús, el Señor Jesús, iba con una comitiva, un grupo de personas que iban siguiéndolo. Dice que iba camino a la ciudad de Naín y con él iban muchos. Y dice que el contingente en el cual iba Jesús con ellos, dice que se encontró Jesús con un contingente de seres humanos donde nada más había dolor, sufrimiento, angustia, un duelo. Pero yo quiero que veamos los reflejos de Dios a través de Jesús. Dios, cuando vio eso, no pasó de manera indiferente. Dios, dice la palabra de Dios, que Jesús se compadeció, sintió el dolor de esa mujer. Y nadie le pidió permiso, nadie hizo una oración de invocación, nadie intervino. Simplemente la compasión de Dios tocó a la puerta de esa mujer, tocó a la puerta de esa familia que nada más ya quedaba una, y la quiso ayudar. Nadie le pidió a Dios que la ayudara, nadie le pidió a Dios un milagro, sino el mover de Dios hacia su pueblo, el mover de Dios hacia nosotros. Es que a veces Dios, y muchas veces, Dios ha metido su mano en nuestra familia,
en nuestra vida sin ninguna autorización de nosotros. Antes de que nosotros le buscáramos, Dios nos ha encontrado. Incluso antes de que tú conocieras a Dios, Dios te ha guardado, te ha protegido, te ha cuidado. Yo tengo no muchos años de que conozco que de manera consciente me di cuenta que Dios me estaba llamando. Pero muchos años pasaron de mi juventud, de que yo vivía una vida al margen de Dios. Y si yo volteo para atrás, como dice la Biblia, si yo hago memoria de las misericordias de Dios, de lo que Dios ha hecho con nuestra vida, aún Dios me ha visitado, aún antes de conocer a Jesús, Dios me ha visitado en cuidarme, en ayudarme, en que no me desviara más del camino de Dios, aún antes de ser cristiano. Dios visita a su pueblo de una manera cotidiana y frecuente, hermanos. Dios nos ha visitado desde aún, quizás ahorita ya eres cristiano, pero aún haz memoria, desde que estabas chiquito, desde que estabas jovencita o jovencito. Haz memoria, y aún y cuando tú todavía no le decías un sí al Señor, Él siempre ha estado al pendiente de ti. Porque Dios se compadece, se angustia de nuestro, o sea, no le es indiferente nuestro dolor, nuestra angustia. Hay mucho dolor en la humanidad, hay mucho dolor ahorita, sí hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento. Hay mucha desesperanza. Pero dice la Biblia que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ese mismo Señor Jesús, que se atrevió, se tomó el derecho, sin que lo invitaran, y se metió en ese lugar de dolor. Y no nomás se metió, sino hizo a la gente a un lado y tocó el féretro. Tocó la raíz del dolor de la viuda, era el féretro. Tocó la raíz del problema de la viuda que estaba sintiendo el dolor de la pérdida de su hijo. Dice la palabra de Dios que Jesús, Él simplemente, porque Él es el Señor de la vida, Él es el Señor de la muerte, para Él no hay nada imposible. Él le dijo, le quiero dar vida a este joven para calmar el dolor de la viuda. No dice la Biblia más. Simplemente que la gente se emocionó, se puso muy contenta. Pero sí te digo una cosa, que no es lo mismo pasar por pruebas, por dificultades, por luchas, caminando sin Jesús que caminando con Jesús. No es lo mismo. Ahí vemos dos tipos de personas, dos grupos de contingentes de seres humanos. Unos que iban con Jesús, y yo no dudo que los que iban con Jesús, siguiendo a Jesús, tenían problemas, angustias, pero no es lo mismo caminar con Jesús y tener pruebas, dificultades, luchas, pero que teniendo la certeza y seguridad que estás del lado de Jesús, a caminar esas mismas angustias, esas mismas faltas de necesidad, de carestía que tienes, que no han sido satisfechas, y que vas en el contingente de la viuda donde no estaba Jesús. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que todos, tanto ese contingente que venía con la viuda como este contingente que venía cruzándose hacia ellos, todos tengamos la experiencia de entregarnos y de conocer la misericordia de Dios. Todos. Ahora que Jesús ahora está en nosotros. Jesús ya no está físicamente presente, pero nosotros somos un contingente en el cual, si vemos que nos cruzamos con otro contingente de seres humanos con angustia, dolor, sufrimiento, nosotros ya no va a venir a Jesús. Ya nosotros somos sus enviados. Dice que así como el Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes. Nosotros somos los portadores, nosotros somos los ángeles, somos los mensajeros de Jesús. Y el mismo Jesús que me salvó, el mismo Jesús que se interesa por mí, el mismo Jesús que me visita, que visita a su pueblo y que me ha visitado a mí, es el mismo Jesús que quiere visitar a la gente de enfrente, del contingente de seres humanos que aún no han tenido esa experiencia con Él. Pero los pies de Jesús, las manos del que tocan el féretro, son mis manos y son tus pies. La misericordia de Dios se ha manifestado en muchos de nosotros, pero es para que nosotros llevemos esa misericordia, ese plan, y que presentemos a Jesús a esas personas. ¿Cuántas personas están enfrente, en el contingente de enfrente de ti,
que tú los ves pasando por donde tú trabajas, por donde estás estudiando, cerca de tu casa, por donde vas a tomar el pan o vas a comprar las tortillas. ¿Qué contingente de seres humanos están ahí y que tú sabes que no conocen a Jesús? Que no tienen a Jesús, están sufriendo los mismos que tú, están pasando por las mismas pruebas y dificultades. La diferencia es que tú ya tienes a Jesús. Tú has sido visitado por Jesús. Ya Cristo tocó tu féretro y te dio vida. Estabas muerto y has vuelto a nacer. ¿Y cuántas personas no van caminando con su féretro? Y tú que tienes la solución, que es el amor de Dios en tu corazón, no quieres mover tu brazo hacia ellos, no quieres mover tus pies hacia ellos. ¿Cuántos de nosotros estamos en este momento, esta semana, pecando de omisión, porque queremos hacer de nuestra vida en Jesús, vivirla a nuestra manera y no ser portadores de la luz? ¿Cuántos de nosotros tenemos en nuestra conciencia que tenemos que hablarle a alguien, que tenemos que visitar a alguien, que tenemos que movernos de nuestra confort y movernos hacia esa persona, desviarnos de nuestro camino para ir a llevarle ese mensaje, decirle: Jesús te ama, Jesús, yo estaba así, yo te entiendo, yo estaba angustiado y Jesús es la solución para nuestros problemas. Jesús quiere tocar también tu féretro. ¿Cuántos de nosotros estamos pecando de omisión porque estamos siendo totalmente desobedientes y no le damos tiempo a dar ese paso de obediencia, de hacer lo que ya Dios nos está pidiendo? Muchos ya conocemos a Jesús de mucho tiempo, pero no abrimos nuestra boca, no movamos nuestros pies, no movamos nuestras manos hacia donde Dios quiere que vayamos. No tienes que tener por eso a mí no me gusta andarle poniendo membrete a los ministerios. Dios quiere que seas su siervo. Tú quieres que seas siervo de ti 24 horas. Si ponemos membretes, no, es que yo tengo el ministerio de la cocina, y pues eso, que vayan los hermanos. Es que yo tengo el ministerio de darle clasecitas en la mañana a los niños, y lo de evangelización a mí no me toca. No, hermano. Mejor ponte la camiseta de siervo las 24 horas, que eso es lo que eres, y prestar tu cuerpo, tus manos, tus pies, tu boca, tu fe, el amor que ha sido derramado en nuestros corazones para irle a llevar a ese contingente de enfrente, donde está el dolor, donde está la angustia, que sí se sufre, pero hay alguien que se angustia también con ellos, y hay alguien que sufre también con ellos, que se llama Jesucristo. Y que en Jesucristo está la solución para todos los problemas. A veces decimos: ese es un mensaje muy fácil. No, porque precisamente para todos los problemas es la solución Jesús, porque si no fuera por el poder de Jesús, no pudiéramos estar caminando como estamos caminando. Por eso dice el Isaías: hay que recordar, hay que traer a la memoria todas las misericordias de Dios, todas las veces que te ha visitado Dios, desde incluso antes de que conscientemente le entregaras tu corazón a Jesús. Dios quiere que nos movamos de nuestra área de comodidad y que dejemos a un lado esa vida fácil de ser peregrinos, de ser seguidores de Jesucristo y estar todos nada más caminando juntos, sin servir, sin desviarnos. Jesucristo, que es el líder del contingente de los cristianos, dice la palabra que se desvió. Él vio una necesidad. El líder, tu líder y mi líder, vio una necesidad. Nadie lo invitó, como te digo. Iba él caminando y se cruzó con unas personas que estaban sufriendo dolor y sintió compasión en su corazón, en sus entrañas. Sintió el dolor de ese caso que escuchó. Esa es una viuda y su único hijo también murió, porque en la vida hay dolor, hermanos. Pero ese dolor le conmovió a nuestro Señor, a nuestro líder, le conmovió y lo hizo desviarse y meterse, ser metiche, meterse y ver en dónde estaba la necesidad. Si eso es mi líder, es el ejemplo a seguir. Yo tengo que involucrarme. No, es que eso no me toca a mí, porque no soy pastor. Muchas veces la gente no quiere que le digas cosas de la Biblia, quiere que le hables de tu corazón, de las obras que Dios ha hecho, de que cómo tú vivías sin esperanza y cómo alcanzaste a tener esa esperanza. Dios lo que anda buscando es que tú le abras tu corazón a la gente y que le compartas con un corazón con entrañas de misericordia, que si Dios tuvo misericordia de ti es porque también el plan de Dios es tener misericordia de esa persona.
y que lo único que le pide a las personas son dos cosas: un arrepentimiento de corazón de esa vida sin sentido y una existencia sin Cristo, y fe en Jesucristo y en su poder. Aquí en este ejemplo, hermanos, vemos dos cosas muy importantes. No nada más que tuvo misericordia Jesús, sino tuvieron una experiencia de su poder. Aquí no está diciendo que la hija de Israel, que estaba enviudada y que estaba muriendo en su corazón por la muerte de su hijo, aquí no dice que tuvo fe y que por la fe le fueron salvados sus pecados. Aquí no dice que ninguno miembro de los que estaban ahí tuvo fe en Jesucristo para que recibieran un milagro. Aquí recibieron un milagro únicamente por la compasión y misericordia de Dios. Muchas veces no se necesita más que la misericordia de Dios a través de ti, para que aunque esa persona no tenga la suficiente fe ni cree que Jesucristo, reciba un milagro, reciba una visita del toque de Dios para que crea. Porque a partir de ese momento dice la Biblia que muchos de los que estaban ahí en ese dolor, de ese contingente, vieron la respuesta de Dios, vieron el toque de Dios, y dice la palabra que estaban con temor a Dios y gozosos de que Dios hubiera visitado a su pueblo. Tú y yo ahora somos los pies de Jesús, hermano. Y a veces nos pide una hora de nuestro tiempo para ir a visitar a alguien. O nos pide una hora de nuestro tiempo cuando vemos a alguien que está atribulado y que no queremos escuchar. Nos pide nuestros oídos para estar con esa persona y sentirla y ponernos en sus pies. Darnos el tiempo. Ah, no, pero tengo que ir a ver una película en Cinépolis. Tengo mi compromiso y no me puedo desviar. No me puedo desviar de mi novela. ¿Cómo? Es que no hay tiempo. Sí hay tiempo, hermanos. Y más en este tiempo actual hay tiempo. Pero Dios pide que cambies, que desvíes tu corazón y tu atención de lo que estás haciendo, para que pongas atención en la necesidad del que está enfrente de ti. Es el mismo Señor Jesús. Es el mismo Señor compasivo y que con sus entrañas se apiada y se compadece y se angustia con el que se angustia. Pero ese Señor está dentro de ti y dentro de mí. Y Dios está esperando que tú te muevas y que le presentes a esa persona, a ese Señor Jesús, y que ores por él. Como Pedro una vez que no, yo creo que ni pensó lo que dijo, pero dijo: oye, pues ni plata ni oro tengo, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Cristo levántate y anda. No, yo creo que él simplemente compartió el amor y la fe que tenía en Jesús. Digo: no tengo nada, pero levántate en el nombre de Jesús, y se levantó. ¿Quién hizo el milagro? Pedro. Dice: no, dice la palabra, léelo ahí en Hechos. Dice la palabra, dice: no estén mirándome a mí como si yo saliera un poder de mí. Es en el nombre de Jesús que esta persona fue levantada. Tú y yo tenemos el nombre de Jesús. Porque dice Jesús: hasta ahorita no han pedido nada a mi Padre. Pidan en mi nombre y mi Padre será glorificado. Pidan. Pero no queremos abrir la boca, porque no queremos abrir el corazón a las personas que nos rodean. Entiéndelo, hermano. Todo este rollo de religión, y que se pelea la gente por religiones, y con esto y todo este rollo de religión se convierte nada más en dos cosas. Pudiéramos dejar a un lado, si no estuviéramos Biblia, como muchos cristianos que nunca tuvieron Biblia. Tú tienes el privilegio de tener toda la Biblia y de leerla, pero muchos cristianos nunca tuvieron Biblia, nunca tuvieron un testamento. Muchos cristianos nunca tuvieron una carta. Pero lo que entendieron es que el mensaje de Dios era que lo más importante para el ser humano es que aprendas a amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y que aprendas a amar a los demás como a ti mismo. Lo que quieras que los demás tengan, que tú tener y que te hagan a ti, hazlo con los demás. Ahí se encierra toda la Biblia. Cristo vino a que nos enseñemos a amarnos unos a otros como Él nos ama, se pone de ejemplo, pero no entendemos. Queremos cumplir una religión. ¿Sí? Es más fácil, es más cómodo, porque me meto en ese cuadrito del sistema religioso y ahí me siento cómodo y contento, y que me pongan la silla, que pongan en mi nombre en la silla. Ahí está, ese es mi lugar. No, la verdadera religión es allá, en el contacto que tú y yo tenemos con la gente, con las personas, que nos interesemos por ellos. ¿Por qué? Porque tú ya tienes a Cristo.
Porque tú eres del contingente que va con Cristo, y mucha gente que tú y yo nos cruzamos es contingente que no tiene a Cristo. ¿Se sufre igual? No. ¿Se sufre igual? No. ¿Tenemos las mismas angustias? Sí. ¿Tenemos las mismas pruebas que los que no conocen a Cristo, los cristianos? Sí, hermano. O sea, no métete en la cabeza, no porque seas cristiano vas a sufrir menos pruebas o dificultades que el que no es cristiano. En ninguna parte de la Biblia dice ahí. Lo que sí dice es que Él estará contigo. Él estará contigo donde quiera que vayas. Eso, la promesa de su presencia, de su ayuda sobrenatural, esa es para los que creemos en Jesucristo. ¿Se vive muy diferente cuando caminas con Cristo por las pruebas que cuando caminas solo? Claro que sí. Pero nosotros tenemos que pedirle, Señor, ayúdame a ver como tú ves. Tenemos necesidad de conocer a la gente. Tenemos necesidad de abrirnos a las personas, porque tú no puedes amar si no te abres. Ay, no es que yo soy así. Ábrete en el nombre de Jesús. Es como una lámpara que escondes y a nadie le demuestras que eres cristiano. Es como una lámpara que le pones pintura por fuera y está dentro de la luz, pero no la dejas ver. No se cumple la función de la lámpara. Yo, para poder amar a las personas que me rodean, jóvenes, mujeres, niños, todo, yo tengo que abrirme. Yo tengo que tener la fe y la confianza y el valor de abrirme, porque abrirme me hace vulnerable. Pero es la única manera, abrirme y hacerme vulnerable, de que pueda alcanzar el corazón de la otra persona, para que esa persona también se abra y se haga vulnerable. Imagínate hipotéticamente que Jesús se abrió, se hizo vulnerable, fue, y que todos le hubieran cerrado el paso. ¿Usted quién es? No, hasta nadie le invitó en este sepelio. Usted no conoce al viudo, no conoce el dolor de la viuda. Hágase a un lado con toda su multitud de gente. Jesús pudo haber sufrido eso. ¿Sí? Jesús pudo haber sentido un rechazo de personas que, al ver toda la multitud, era una persona como las que es aquí, que les gusta el orden. No, a ver, Jesús, vienes con mucha multitud, no ves el silencio, no ves el dolor, es una imprudencia. Pudo haber gente que le hubiera parado a Jesús, pero a Jesús no le importó, hermanos, porque Jesús se hizo vulnerable, se abrió, y Él se metió y no le importó si había una revoltura entre los que venían con Él y los que estaban ahí en el dolor. Simplemente Él se involucró, Él se interesó y Él dio lo que tenía que dar. Así es nosotros, hermanos. Dios quiere que salgamos de nuestro confort y de nuestra comodidad. Si tienes a Cristo en tu corazón, es tiempo de que te dé la oportunidad de ser luz para los demás. Pero para ser luz necesitan verlo. No te esperes a tener años de instrucción religiosa y tener un ministerio ordenado por un pastor para obrar lo que Dios te está pidiendo en la Biblia que obres, que es obrar en amor. Dice que la fe obra por el amor. La manera como mi fe se manifiesta es teniendo interés, amor, caridad por la gente, compasión. De todas las personas que yo me he encontrado, muy pocas andan buscando una persona sabia y conocedora y con título que diga en la Biblia, diplomado en sistemas teológicos de la Biblia o en Sagradas Escrituras. Ninguna persona que yo me ha tocado abrirle el corazón e involucrarme con la persona me ha pedido primero mis credenciales. Ninguna. Porque no les interesa eso, hermanos. Y cuando Dios te usa y le dice, Señor, úsame, a veces no tenemos palabras, es tanto el dolor que hay en la persona que está sufriendo, es tanto que no tenemos ninguna solución, no tenemos palabras. A mí me ha pasado, Espíritu Santo, ¿qué le digo a esta persona? Está tan herida, tan dolida, le ha ido tan mal, está sufriendo tanto. Pero me acuerdo de las palabras de Pedro, que dice, ni plata ni oro tengo, pero lo que tengo te doy. Vamos a orar para que Cristo te sane, vamos a orar para que tengas encuentro con Cristo, vamos a orar para que tengas a Cristo en tu corazón, vamos a orar para que Cristo nos ayude. ¿Por qué? Porque Él ha prometido levantarnos, redimirnos todos los días de la eternidad. Dice que nos tenemos que asemejar a Jesús, porque somos sus discípulos. Dice, en esto conocerán
que son mis discípulos. Si os amáis, si se abren, si se hacen vulnerables, si se interesan, si os amáis unos a otros, esa es la señal verdadera. Porque esa era la señal más característica del Señor Jesús, de mi líder que no le importa desviarse ni tardarse un poquito más en llegar, porque hay necesidad en la acera de enfrente, en ese contingente de seres humanos que se cruzan todos los días en mi camino y que no conocen a Cristo Jesús. Nada me voy a llevar en esta vida, ni un 5, pero lo que sí me llevo en el cielo es tesoros aquí en la tierra que estoy haciendo para que se queden en el cielo, tesoros que no se corrompen. Y esos tesoros es toda aquella persona, toda aquella obra, todo aquel testimonio, toda aquella alma que yo lleve a Cristo. ¿Eso es hacer tesoros en el cielo? Dice, sabio es el que gana almas, muy sabio. Entonces nosotros tenemos que abrirnos, hermanos. Ya no se esperen a terminar tantos cursos, simplemente hagan uso del amor que Dios les ha derramado, de la compasión que hay en su corazón, y interésese por las necesidades de los demás. Dese ese tiempo, Señor, no tengo nada, pero voy a sentarme a escucharte, a estar contigo. No tengo la solución, pero vamos a orar. Vamos a usar mi fe, mira, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, a Cristo que nos visite. Eso es el mayor tesoro que nos podemos llevar, porque cuando tú le sirves a Dios y Dios te usa para que las personas que no le conocen le conozcan, o las que ya le conocen le amen más, tú te puedes morir en paz ese día y te vas contento, y cuando te paras frente a Jesús te paras con la frente en alto. Señor Jesús, hasta el último día estuve sirviéndote, estuve siendo para lo que fui creado, ser luz al mundo que no te conocía y sal de la tierra. Eso es lo más importante. Por eso dice que a Dios no nada más hay que adorarlo, sino hay que servirlo. Pero gracias a Dios que no necesito tener esa habilidad tan hermosa que tiene Jonathan, que en un año aprendió guitarra, que fue sobrenatural. No tengo que saber música, no tengo que hablar bien en el micrófono, gracias a Dios, que muchos le tienen temor al micrófono. Gracias a Dios que lo único que tienes que abrirle es tu corazón a la persona. Y las personas que el Espíritu Santo ya te ha puesto en tu corazón para que les hables, para que las busques y para que te des un espacio de tu tiempo para estar con ellas y compartirles a ellas y orar con ellas, lo hagamos. Es lo único que nos pide Dios, que seamos obedientes y dóciles al mover de Dios, a lo que Cristo nos presente, y que todas esas personas que hay enfrente, en ese contingente de seres humanos que están sufriendo como nosotros, pero sin Cristo, nosotros seamos los pies, las manos, la boca, el corazón, el Espíritu Santo de Dios aquí adentro, con esas personas, para que Dios visite a su pueblo. ¿Por qué? Porque yo soy un pueblo especial, pero Dios quiere, es un pueblo grande el que Dios tiene, no nomás soy yo. Dios quiere que mucha gente le conozca, mucha gente se salve. Cierra tus ojos y piensa delante de Dios, contéstale a Dios en tu corazón. Dile, Señor, específicamente, ¿qué me estás pidiendo que yo haga que no he querido hacer? A veces no hay mayor experiencia, hermano, te lo voy a decir. No hay mayor demostración del amor de Dios cuando tú vas y le pides de corazón perdón a alguien. No hay mayor testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida cuando tú te haces vulnerable y le dices, hermano, yo quiero ponerme en paz contigo, yo siento en mi corazón que tengo esto, que tú tienes esto contra mí, y te pones en paz. A veces ese testimonio de cuando tú te pones en paz y le pides perdón a alguien, o tú vas y perdonas a alguien, es un testimonio tremendísimo del perdón que tú has experimentado y que Dios quiere que esa persona conozca lo que Dios es capaz de hacer. Haz el compromiso ahí en tu lado, ahí sentado, haz el compromiso con Jesús y dile, Señor, esta semana voy a hacer esto. Siento en mi espíritu que Dios a todos, jóvenes, chicos, grandes, nos tiene con personas que tenemos que irles a hablar, sentarnos con ellos, hablarles, platicarles, estar, y que nos está pidiendo
que nos pongamos a cuentas o que simplemente les digamos que estamos interesados en ellos y que Dios ha puesto carga para con ellos y que quiere que oremos con ellos y que quiere que les digamos el testimonio que Dios nos ha dado a nosotros para con ellos. Dios nos regale a esta iglesia que seamos los pies y las manos y la boca de Jesús, y que nos dé un corazón como Él, que se angustia con los que se angustian, que se compadece con los que están necesitados, y que nuestro Señor Jesús, que es lo más preciado que tenemos en nuestro corazón, lo podamos compartir a más personas, como plan o como parte de nuestra vida natural, no como un ministerio personal así especial, no, como si fuera nuestra vida natural hacerlo. Señor, ayúdanos a quitarnos esa dureza de corazón, esa indiferencia, Señor. Ayúdanos a no estar volteando a otro lado cuando hay necesidad, sino tener la compasión, interesarnos por la persona, por el ser humano. Y ayúdanos a abrirnos, úsanos, Señor. Visítanos, tanto a ellos como a nosotros, fortalécenos en la fe. Danos la gracia de tener esa experiencia de servirte. Hay mucha necesidad y son pocos los que se prestan en ser obreros tuyos, Señor. Ayúdanos a ser obreros porque es mucha la mies. Sigue mandando más obreros a la mies, Señor, y a nosotros ayúdanos a ser obreros fieles, conscientes de que esa fe tan preciosa que nos has dado es para compartirla con otros. Te lo pedimos, Padre nuestro, en el nombre santo de Jesús. Amén.